Buenos días a todos en este jueves prefestivo para los que vivamos en España, porque yo me imagino que alguno, aunque es un tema que nos afecta especialmente aquí, a lo mejor hay alguno que más allá del charco pues también se conecta y allí mañana tendríais que trabajar. En cualquier caso, bienvenidos todos. Hoy tenemos un tema súper interesante, sobre todo a raíz de la pandemia que hemos sufrido y la necesidad pues, de agilizar la digitalización de muchos procesos dentro de las compañías y también de gestión de recursos humanos. Firma digital para las bonificaciones de Fundae. Los webinars que hacemos de Fundae siempre tienen una demanda importantísima y este no va a ser menos. Tenemos más de 500 personas que se están conectando, así es que me imagino, auguro, muchas preguntas al final. Vamos a tener dos intervenciones porque me acompañan Carmen Pont Sánchez de la Cuesta, que ya es directora general de BAI Formación, a quien bueno, sobradamente conocéis y con quien además ya hemos hecho varias sesiones de este estilo, todas ellas muy exitosas, y con Diego Pérez. Eres director comercial de Innopulse, del grupo Iformalia. ¿Lo he dicho bien o lo he dicho al revés, Diego? Justo al revés, pero no importa. Justo al revés. He querido no mirar mis apuntes y al final la memoria me juega malas pasadas, pero bueno, ahí estamos. Pues para no perder tiempo, vamos directamente. Carmen, te cedo la presentación, que es toda tuya. Muy bien, muchas gracias, Maite. Pues buenos días a todos. Vamos a abordar la firma digital desde el punto de vista de la gestión de las bonificaciones. Diego es el experto informático que nos va a entrar, digamos, en los intríngulis de lo que tiene que tener una firma digital para que sea aceptada. Y yo quiero previamente compartir unas reflexiones con todos vosotros. La primera es que hasta la resolución del 15 de abril estaba prohibido el uso de la firma digital, ¿vale? En la última consulta la hicimos en febrero del año pasado. Se puede recoger firmas en tablet, iPad, PDA, otro soporte. Y hubo una consulta vinculante que nos respondieron diciendo es necesario mantener controles de asistencia en papel que han de ser firmados manualmente por los alumnos, el control de asistencia clásico. Por lo tanto, todas aquellas firmas digitales anteriores a la resolución del 15 de abril del 2020 no estaban permitidas por el sistema. Se publica a consecuencia del estado de alarma y la crisis sanitaria, pues se publica la resolución del 15 de abril del SEPE que introduce una serie de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 y afortunadamente en el capítulo 1 abordan la identificación y firma de los participantes a través de la firma digital, algo que se estaba reclamando desde hacía bastante tiempo por muchas organizaciones. Concretamente, en el artículo 7, en el apartado 3, habla del uso de los medios electrónicos e indica que se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las personas participantes en las acciones formativas siempre que quede debidamente acreditada su identidad. Y continúa en el artículo 8, abre un apartado específico sobre firma digitalizada o con datos biométricos y aclara que primero es a los efectos de lo previsto en esa resolución que caducó el 31 de diciembre, tenía fecha de finalización. Se permite la firma electrónica de responsables de formación, de formadores y del alumnado mediante captura de firma digitalizada o bien con datos biométricos. Y nos aclaran que en los documentos que precise su firma tendrá esta que estar asociada al NIF o al DNI. Y nos aporta más información que debe garantizar en todo caso la autenticidad. Tiene que quedar debidamente acreditada la identidad de las personas firmantes y tiene que reunir los requisitos de seguridad jurídica. Es decir, todos estos aspectos son los que tenemos que tener en consideración si queremos pasar a formato firma digital todos los registros que tenemos que recoger cara a Fundae, ¿vale? Como comentaba, el ámbito de aplicación era 31 de diciembre de 2020, porque así se publica esta resolución y gracias a que el 18 de diciembre, la resolución del 18 que se publicó el día 25 de diciembre,
se nos ofrece la posibilidad de continuar con estas medidas, porque esta resolución se basa en ampliar las medidas extraordinarias de lo que acabamos de ver. Sigue incorporando dos conceptos: flexibilizar el sistema, facilitar, por lo tanto, con la firma digital, entre otras medidas, y, por otra parte, vuelve a introducir una temporalidad. ¿Por qué? Pues porque dice que se publica para ampliar respecto a la iniciativa de formación profesional de las empresas, que es la gestión de las bonificaciones, a las acciones formativas que se programen durante el 2021, ¿vale? Lo que amplía son las medidas de la resolución del 15 de abril y dice hasta 31 de diciembre de 2021. No obstante, viendo que ya en dos resoluciones seguidas se está incorporando estas grandes novedades, que es el uso de las aulas virtuales y el uso de la firma digitalizada, entendemos que estas medidas han venido para quedarse, dado que no tiene mucho sentido que en el año 2022 retrocedamos a la prehistoria si estamos actualmente viviendo en la era digital. En la resolución del 18 de diciembre, de manera muy resumida, muy escueta, por eso he querido hacer alusión a lo que se publica el 15 de abril, en el artículo 3 incorpora la siguiente leyenda: se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asistencia de las personas participantes en las acciones formativas siempre que quede debidamente constatada su identidad. Y como esta resolución básicamente lo que hace es ampliar plazos sobre lo ya visto, todo el detalle de lo que tiene que tener la firma digital viene recogida en la resolución del 15 de abril. Aprovecho para ubicar que se ha aclarado por parte del SEPE que la teleformación no requiere firma digital del interesado, ni digital ni en papel, puesto que las plataformas ya cuentan con unos sistemas de registro de toda la actividad. Y de igual manera, también aclara que las aulas virtuales contienen registros de conexión y actividad que se usarán como la acreditación de la asistencia. Por lo tanto, de forma resumida, yo creo que la gran ventaja del uso de la firma digital se va a centrar en la formación en modalidad presencial, en presencia física. No es obligatoria en teleformación y aula virtual, porque ya contamos con otros registros, pero eso no quiere decir que por determinados mecanismos de reforzar la seguridad en los registros haya empresas que a día de hoy sí que estén contemplando, adicionalmente a los registros de conexión, generar un sistema de firmas digitalizadas que complementen y de alguna manera nos ofrezcan mucho más seguridad ante un seguimiento de los órganos de control. Comparto que documentos para los que puede ser interesante la gestión de bonificaciones, la recogida a través de firma digital, es en los siguientes soportes: en los listados de asistencia, dejamos de manejar papel, tenemos que tener un justificante de entrega de manual de documentación al alumno, pues ahí tenemos otra firma. Tenemos que tener también un justificante, una acreditación de que hemos puesto a disposición de los alumnos el cuestionario de evaluación de calidad, podemos recoger otra firma. Las pruebas de aprendizaje en sí mismas, muchas veces por reforzar esa seguridad pedimos al alumno que las firme, podríamos recoger otra firmita. Y ya por último, tenemos que tener una acreditación de que hemos entregado los diplomas de aprovechamiento o certificados de participación. Por lo tanto, ese justificante de entrega podría ser otra firma. Todos estos documentos son aquellos en los que vamos generando registros. Hasta ahora los habíamos generado en papel y podríamos trasladarlos a recogida en firma digital. ¿Qué ventajas en líneas generales veo que tiene el uso de la firma digital en el sistema de bonificaciones de Fundae? Primero, nos ofrece mayor seguridad.
porque los documentos con firma electrónica no pueden ser ni alterados ni manipulados. Es decir, a mí me parece que queda mucho mejor la trazabilidad de los sistemas de recogida de datos en soportes digitales, me da igual que sean registros de conexión en aula virtual, informes que salgan de plataformas de teleformación o recogida de firma digital, porque eso no se puede falsear. Mientras que, ¿quién garantiza que un alumno en una presencia física que firma en papel está desde el principio hasta el final en esa sesión de formación? Pues en este caso, mayor seguridad. Segundo, ahorro de costes. Se reducen costes tales como consumo de papel. Madre mía, la cantidad de listados, empresas con expedientes muy grandes a veces necesitan baldas enteras para archivar toda esa documentación, y si encima, como yo veo muchas veces, las empresas tienden a imprimir a color todos los listados de asistencia, etcétera, madre mía, el coste que conlleva. Y la mano de obra gestionando archivos, que el factor humano tiende a ser el coste más importante en todos estos procesos. Otra gran ventaja es el ahorro de tiempo, puesto que simplificamos los procesos, la gestión de documentos, la distribución, el almacenamiento. Es decir, es mucho más fácil hacer llegar de forma digital que no cuando en un lado se imprime, se entrega al formador, luego se lleva a la consultora que lo revise, se tiene que almacenar. Y trabajamos en un entorno sin papel, ayudamos a reducir el impacto medioambiental. Cada vez hay más grandes empresas que aplican políticas de paper free, y todo lo que sea trabajar en entornos sin papel es una apuesta de futuro. Comparto también tres conceptos buscado para aclarar, porque muchos clientes nos preguntan qué son los datos biométricos y qué es la firma digitalizada. ¿Esto me vale? ¿Esto no? Vale, pues conceptos clave. La firma digitalizada, como tal, consiste en escanear una firma manuscrita en un papel, y no tenemos total seguridad de que sea una firma legal. Es decir, yo cojo un papel, lo firmo, lo digitalizo y lo mando. No tiene, como tal, validez legal. La firma electrónica es un concepto jurídico para identificar una firma manuscrita, y se usa en diversos soportes electrónicos. Firma con un lápiz electrónico, ¿cuántas veces en el banco o en algún sitio o en el supermercado firme aquí? O con la firma digital. Una persona física puede verificar el acto de firmar dejando constancia de la fecha y la hora de firma. No necesariamente tiene que tener validez legal, depende del tipo de firma electrónica, unas sí las tienen y otras no. Y lo que es el concepto firma digital es el conjunto de caracteres que se añaden en un documento con el objetivo de demostrar su validez, y está basado en sistemas de criptografía de clave pública. La firma implica la existencia de un certificado que valida la firma e identidad de la persona que la realiza. El concepto de todos tenemos nuestra firma digital con la que presentamos la renta, etcétera. Y sí que tiene validez legal. Dentro de, si nos vamos al ámbito, al contexto legal, es el Reglamento 910 del 2014 de la Unión Europea quien aborda que una firma electrónica puede ser de tres tipos. Primera, lo que llaman firmas electrónicas simples, sería el equivalente electrónico de una firma escrita, es decir, firmas en un PDF escaneado, el clic en un botón de acepto en una página web o el nombre en un correo electrónico, y no tiene validez legal. Pasamos al concepto firma electrónica avanzada. Se basa en tecnologías de cifrado que tienen que estar relacionadas con el firmante y el poder identificarlo, y tienen que estar creadas utilizando claves de cifrado privada de uso exclusivo del firmante, y deben de estar vinculadas a los datos firmados de modo que se puedan detectar todos los cambios efectuados posteriormente. Y luego está la firma electrónica cualificada, que igual que la anterior tiene validez legal y está avalada por los llamados certificados cualificados proporcionados por proveedores de servicios de confianza acreditados en la lista de confianza de la Unión Europea. Es decir, estos proveedores son los que se encargan de verificar la identidad de quien firma y emitir el certificado para garantizar dicha identidad. Por lo tanto, estamos hablando del concepto de
firma electrónica de nivel medio o nivel avanzado. ¿Y qué son los datos biométricos? Pues he ido a la definición de la RGPD y dice son aquellos datos personales referidos a características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que posibiliten o aseguren su identificación única. Es decir, nos tienen que posibilitar la identificación de una persona física a través de procesos técnicos, recopilando información sobre el aspecto físico, corporal o conductual, como la imagen facial, la huella digital o similares. Concretamente hay dos clasificaciones de datos biométricos. La primera son características físicas y fisiológicas, por la huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, geometría de la mano, reconocimiento de retina, hasta reconocimiento vascular. Yo creo que el habitual con el que estamos más familiarizados suele ser la huella dactilar. Y si vamos a la clasificación de características por comportamiento y personalidad, pues reconocimiento de firma, de escritura, de voz, de escritura de teclado, hasta reconocimiento de la forma de andar. Yo creo que dentro de lo que es el ámbito de datos biométricos, si me permitís, con el sistema que estamos más familiarizados, insisto, creo que es con la huella digital, ¿vale? Y para que la firma con captura biométrica sea legal, tiene que tener consideración de firma electrónica avanzada, lo hemos visto anteriormente, y además tiene que poder realizarse una prueba pericial sobre la misma, tal y como se indica en la normativa que pongo en esta diapo. Y para finalizar mi presentación, y le doy ya el paso a Diego, que es el experto informático en firmas digitales, con toda esta introducción lo que quiero es dar un mínimo de cultura sobre firma digital para que a continuación quien quiera abordar esta mejora acuda a una empresa que le ofrezca una solución informática, y esta solución tiene que permitir controlar la firma digital con ese sistema de seguridad que he definido, bien en un smartphone, en un iPad o en una tablet, y el objetivo es que nos recoja esa firma en todos los soportes que Fundae nos pide, que recoja la asistencia, los recibis de materiales diploma y los cuestionarios de evaluación de la calidad. Y bueno, a partir de ahí se abre un mundo de la geolocalización para saber dónde está firmando el alumno, los sistemas QR cada vez más de moda, lo importante es que tengan validez pericial. Y el objetivo que nosotros, si gestionamos bonificaciones, tenemos que tener con la firma digital es que si tenemos una inspección en cualquier momento, podamos toda esta información imprimirla de forma automática en PDF para mandarla al seguimiento que nos hayan reclamado. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y Maite, cuando quieras retomar. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Vamos a pasar ahora la pantalla rápidamente a Diego para que continúe. Ahora recibió Diego ya para compartir tu pantalla, ¿verdad? Pues un segundo, que comparto pantalla. Voy recibiendo ya preguntas que me las voy quedando para el final, ¿de acuerdo? Que tengo ya unas cuantas, bastantes. ¿Se ve correctamente la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, nada, me presento brevemente y continuamos. Yo, como me introducían, soy Diego Pérez, el director, en este caso, en orden comercial de Informalia, que es la marca especializada en soluciones de formación del grupo Innopuls. Nosotros somos una empresa y llevamos ya casi 15 años desarrollando casi exclusiva este tipo de soluciones destinadas a la gestión de la formación y en especial a lo que sería la gestión de información bonificada en el ámbito de las empresas. Bueno, nuestra intervención en este webinar y en algunos otros que hemos realizado ya viene a estar enfocada a la utilización de sistemas de digitalización, de estos procesos de digitalización bueno, pues que vamos conociendo, ¿no?, en los últimos años y que muchas empresas han entrado a implantar en su mecánica diaria. En especial, como introducía Carmen, nos interesan dos procesos muy importantes en lo que sería la gestión y la organización de procedimientos diarios en la formación bonificada, como lo son las aulas virtuales y lo son los mecanismos de firma digital para la eliminación del papel, la gestión del mismo, etcétera. De hecho, bueno,
como puntos importantes, ¿no?, de la presentación previa que hemos hecho, había 3 factores para mí clave en esto, ¿no?, sobre lo que suponen estos mecanismos. Pues obviamente son mecanismos de flexibilización que van a ayudar a las empresas, que además de una manera implanta ya dentro de la normativa Fundae y el SEPE en base al marco normativo que estaba comentando antes Carmen, pero que se traducen directamente en, además, una flexibilización y una, ¿no?, digamos, un paso más, ¿no?, hacia la utilización de mecanismos que eliminen el papel y el cuidado medioambiental, por supuesto, van a suponer herramientas que nos van a generar un ahorro importantísimo de tiempo en la gestión. Es decir, la gestión y el tiempo de gestión del papel es algo, bueno, pues, lo que los conocéis, es muy complejo, lleva muchísimo tiempo y mucho coste. Por ende, va a generar una reducción de coste muy importante y, además, no solo esto, yo creo que es quizá una de las cuestiones más importantes, tanto en el aula virtual como en la firma digital, nos va a generar una ampliación de la garantía y de la seguridad de que estamos haciendo las cosas, que tenemos las evidencias que luego nos van a poder requerir y solicitar, y que además se va a facilitar la custodia de estas evidencias, es decir, el mantenerlas en el tiempo y de una manera segura, con lo que podemos garantizar que no van a ser modificables en el tiempo y que nos van a servir, en el caso de una auditoría, pues del documento de probatorio, el documento de evidencia que vamos a necesitar. Vale. Como yo creo que ha introducido perfectamente Carmen el marco normativo, etcétera, me lo voy a saltar, simplemente bueno, pues recordar que en las presentaciones que creo que os pondrán a disposición o que ya tenéis, bueno, pues vienen referenciados ambos marcos, podéis conocerlos fácilmente y los resultados son todo lo que ha expuesto Carmen, además de las 2 partes en las que nos vamos a centrar en esta presentación de unos 20 minutos, ya muy concretamente el tipo de funcionamiento de la firma biométrica, la firma digital y la utilización de las aulas virtuales y alguna relación con la teleformación. Bueno, la presentación que queremos hacer básicamente se justifica sobre el cambio de contexto que ha introducido el COVID, ¿no?, en nuestras vidas y en concreto en la gestión y en la organización de la formación bonificada. Como bueno, todos conocéis, en muchísimas de esas empresas, sobre todo en empresas grandes, la mayor parte de la formación bonificada se ejecutaba sobre un grupo pequeño de acciones, PRLs, idiomas, etcétera, en formación presencial. El cambio de contexto obliga de una manera, pues suelo llamarlo casi un empujón hacia abajo, ¿no?, de una manera abrupta el cambio en la bonificación, haciendo necesario bonificar de golpe todo el e-learning posible para paliar esa bajada de la presencial, pero con las dificultades que tiene convertir la formación presencial en teleformación, en e-learning, por lo que además, como se habilita el formato del aula virtual, bueno, pues empieza a existir la posibilidad de una combinatoria que va a permitir, de alguna manera, bueno, pues reducir esa bajada de la bonificación al eliminar la presencial de facto durante un tiempo amplio, pero además se ha ido, digamos, generalizando el concepto de la vuelta, comentábamos justo antes los ponentes, de la vuelta a la presencial a partir de septiembre, o ya veremos. Es decir, el cuándo se vaya a volver a una presencialidad como la de antes, de 25 en clase o 30, pues a lo mejor nunca. En cualquier caso, se volverá a la presencial de una manera gradual, obviamente, pero empezará a convivir cada vez más y de una manera, lo veremos en el año presente y en el siguiente, de una manera pues, casi equitativa con la teleformación, si no empezará a bajar en muchos de los casos y compartiendo hueco con las aulas virtuales. Incluso con una cuestión que al menos yo, que algo sabemos de esto, pero bueno, no éramos expertos, al menos yo no conocía de una manera, en fin, casi normada o casi regulada dentro de lo que sería la formación de Fundae, esta bimodalidad, esta formación bimodal que sí que hacen referencia ahora en el 18 de diciembre, en la resolución, pero que antes, aunque bueno, algo se podía conocer, era cuando menos extraña. Y ahora, bueno, parece que la normalizan, incluso la referencian con lo que ya existe, de alguna manera, esta nueva modalidad, ¿no?, que es una modalidad, luego hablaremos un poco de ella, una modalidad a caballo entre la presencial y la aula virtual, que no es que un día sea presencial y otro día sea aula virtual, sino que conviven, incluso concurren en la misma sesión. En la misma sesión, una parte de los alumnos puede estar por ciertos condicionamientos de su trabajo en el centro de trabajo y otros haciendo una clase presencial normal y otros compañeros suyos pueden estar en casa o en otros espacios a través de aula virtual. En cualquier caso, la necesidad de tener que bonificar y garantizar también la ejecución de la formación virtual, tener que utilizar mecanismos dentro de la presencialidad que como mínimo convivan con las medidas sanitarias, ¿no?, y con el sentido común, como puede ser también, porque efectivamente era uno de los problemas que existían, el tener que compartir un mismo papel entre todos
para firmar en la misma hoja los 25 alumnos en clase, el formador, guardar eso, entregárselo al gestor, en fin, todo ese tipo de actuaciones también pues suponían una de las razones por las que esto empezaba a correr prisa y ya iba tocando, ¿no?, pegar ese salto adelante, que entendemos que durante el año que viene también lo referenciarán en la normativa de una manera más amplia, pero que ya se le da uso y está referenciado en las resoluciones que ha mencionado antes Carmen. Vale. Sin entrar, como decía, en el detalle, simplemente aquí tenéis algunos de de las referencias a los artículos más interesantes que ya ha explicado perfectamente antes Carmen y que se incluye además en en el 15 de diciembre, la resolución publicada el 18 de diciembre, el acceso a la posibilidad de utilizar la bimodal, además de la ampliación de lo que ya se mencionaba previamente y la reiteración de la posibilidad de utilización de firma digital en las sesiones presenciales. Como también ha comentado Carmen, y es muy importante, se ha aclarado debidamente que en las aulas virtuales, siendo necesario dejar registros, y ahora hablaremos un poco sobre ese tipo de registros, etcétera, siendo necesario dejar unos registros sobre la participación, la interacción, muy importante, es decir, no es solo cuando ha entrado la gente, yo ya tengo ese acceso, cómo han entrado todos y ya me vale, es decir, necesito saber cuánto tiempo han estado, necesito saber si han interactuado, es decir, dejar alguna evidencia de la interacción entre estos participantes, entre ellos el tutor, etcétera, etcétera. También existe la posibilidad de firmar una declaración responsable a la finalización, ojo, y lo veremos luego, como alternativa excepcional, es decir, cuando nuestro sistema de aula virtual mañana, porque lo vaya a hacer con un proveedor y no puedo garantizar que vaya a tener estos registros. En ese caso se utilizan los certificados de las declaraciones responsables. Pero también se puede utilizar la firma digitalizada para el acceso a estas aulas, para dejar un registro, digamos, adicional, cosa que como es obvia, siempre es positivo, el adicionar evidencias y el adicionar conformidades o certificaciones por parte de los alumnos de que han asistido, incluso el cierre final de la hoja de asistencia, al igual que en presencial, por parte del docente o del gestor de formación. En cuanto a la teleformación, vamos a hacer una mención rápida, pero sí que es muy importante porque, bueno, sin que nadie lo hubiese dejado nunca de lado, al menos en un conjunto amplio de empresas con las que trabajamos, muchas de ellas incluso no la abandonaban, pero bueno, se les complicaba la bonificación de la teleformación y, como decíamos, pasaba a ser algo residual, ya que eran capaces de bonificar el 100% del crédito a través de la formación presencial. Ese paradigma cambia, ese modelo de bonificación cambia con el contexto actual y empieza a ser muy importante conocer bien las necesidades de la teleformación, las necesidades de las plataformas, las necesidades, es algo que comento siempre, organizacionales, es decir, el modelo de organización tiene que cambiar porque la teleformación hoy, en concreto hoy, más adelante esperamos que se flexibilice un poco, tiene unos requerimientos también organizacionales muy importantes, debe estar tutorizada siempre, debe haber interacción entre los participantes, entre ellos mismos y entre ellos y el tutor, no sirven sistemas de autoaprendizaje libres que no tienen un conjunto de contenidos finito y definido en el tiempo con una tutorización, que es un modelo nuevo que se incorpora en muchas grandes empresas, pero que ahora debe cambiar, por lo menos para la parte de teleformación que se quiera bonificar, que se quiera incluir dentro de este conjunto de formación bonificable. Tiene, como veremos en el documento que está incluido, ahí lo veis las recomendaciones de Fundae y vais a poder descargarlo cuando queráis, bueno, pues unas características específicas relacionadas con la tecnología o con la plataforma y unas características específicas relacionadas con la gestión y el modelo organizacional que se debe seguir para que esta formación sea de calidad y además cumpla con lo requerido sobre el contenido, actividades de aprendizaje, recursos formativos, metodologías de interconexión, etcétera, etcétera. Simplemente por resaltar algunos y los más importantes, ya que a veces surge mucho esta temática, esta duda, todas estas plataformas deben, por supuesto, disponer de un registro de los tiempos de conexión detallado para que se pueda verificar que los alumnos han estado conectados un tiempo específico. Porcentualmente recomiendan el 75% en las recomendaciones que hace ya mucho tiempo se ha Fundae del tiempo de conexión sobre lo bonificable, es decir, si son 10 horas, debería estar conectado al 75% de ese tiempo según la recomendación. Además, también hay recomendaciones obligatorias como la realización del 75% obligatorias, no recomendaciones, que me he equivocado. Del 75% de los cuestionarios, es decir, si tenemos un cuestionario, genial, pero es obligatorio hacerlo. Y si tenemos 10 cuestionarios, pues habría que hacer 8 de los mismos. Y también hay que tener en cuenta que se exige de alguna manera que se avance por el 100% de los contenidos. No hablan de la nota del examen, no hay que puntuar el contenido, pero sí se debe visualizar el contenido y se deben hacer los exámenes.
Bueno, como decía, sin entrar ya en todo el detalle, que tenéis en las recomendaciones y los puntos más importantes de este tipo de plataformas, pero queríamos mencionarlo hoy porque era un aspecto bastante importante. Como, bueno, no anecdótico, pero nos lo habéis pedido muchas veces, os incluimos algunos de los documentos y de las evidencias que se han solicitado a lo largo de tanto el 2019 como el 2020 y en algunos 2021 para las evidencias tanto de aulas virtuales como de cursos en teleformación o cursos online. Normalmente los auditores bueno, pues suelen pedir, dependiendo si es una auditoría in situ o si es una auditoría posterior al curso, bueno, pues suelen pedir las evidencias del propio curso para ver que tiene los contenidos, o suelen solicitar un acceso al curso, suelen solicitar la evidencia del envío de la provisión de la guía didáctica a los alumnos, dependiendo de los docentes que se hayan incluido los currículums resumidos, ¿vale? Los currículums y algunas titulaciones de los docentes. Por supuesto, dependiendo de la plataforma que tengáis, pero os van a pedir los registros de interactividad, ya sea a través de foros, a través de chats, de videoconferencias que se hayan hecho. Ojo que cuando dentro de la teleformación hacéis un aula virtual, pero está dentro de la teleformación y se va a unificar como teleformación, no tiene el carácter de aula virtual, es simplemente un mecanismo más muy interesante y muy bien valorado dentro de las interactividades entre tutor y alumnos y alumnos. Por otra parte, nos van a exigir lo que sería el log de conexiones que llamamos, que sería el registro de la actividad y de los accesos de los alumnos a las distintas secciones, ya sean contenidos, información complementaria, el login, etcétera, de nuestra plataforma. Tiempos de conexión también de los docentes, he visto en algunos de los casos, sobre todo cuando se tardaba mucho en contestar en foros o en responder preguntas o tareas, es muy probable que os pidan, bueno, pues también el control de alguna manera de los accesos de los profesores, ya que se recomienda que no superen las 24 horas en las contestaciones en dudas, preguntas, etcétera. También, por supuesto, va a depender de la duración del curso y cosas como esa. Y luego los envíos de la convocatoria, diplomas y todo el material que ha mencionado antes Carmen, relacionado en caso de que vayáis a modificar material, pero vaya, relacionado con lo recibí material, el recibí del diploma, si se han enviado los cuestionarios de satisfacción para solicitar su redacción, etcétera. En el caso de aulas virtuales, luego contestaremos algunas dudas que puedan venir en este sentido o que tengáis en la parte final de la presentación. En el caso de aulas virtuales, la verdad es que aquí es un poco más variopinto, pero vamos, se han solicitado en algunos casos, sobre todo al principio, que no estaba muy claro el tipo de registro que tenía que dejar cada una de la plataforma, etcétera, se han solicitado declaraciones responsables, es decir, las firmas de los alumnos con las declaraciones responsables, que muchas de las empresas optaron por lanzar esa declaración de manera, en todas sus convocatorias. Se han solicitado las convocatorias o los mails de invitación a la sesión y en todas las plataformas el registro, el QBS, es decir, el registro de Zoom, el registro de Teams, el registro de Cisco Webex, el registro que pueda proporcionar cada una de las entidades. No hemos visto aún, y eso es cierto, resoluciones negativas en el caso de aulas virtuales cuando se haya entregado un mínimo de registro de conexiones o firmas y declaraciones responsables. Todavía no tenemos experiencia en esa vuelta por parte de Fundae. Sí que los auditores del SEPE pues han solicitado esta información, se les ha dado y conformes, pero no tenemos aún confirmación de que haya habido incidencia en alguno de estos. Pero bueno, ahora por curiosidad luego contestaremos alguna pregunta más. Bueno, vamos con las aulas virtuales y con el sistema de firma biométrica o firma digital. Voy a explicarlo con un esquema de funcionamiento que yo creo que es como mejor se entiende. En segundo voy a poner el puntero para asegurarme que se ve dónde estoy en cada momento. El sistema de firma biométrica o de firma digital, como ha explicado Carmen, para no repetir, he borrado algunas de las diapositivas, porque yo creo que ha entrado muy en detalle y ha llegado a describir con cierta fluidez todo el mecanismo y cómo funciona. Yo lo voy a incluir dentro de lo que sería el proceso de gestión de información para darle contexto y que se entienda en qué momentos y qué utilidad puede aportar. Y luego vemos algunas características técnicas que la mayoría las ha explicado Carmen, pero luego en las preguntas siempre soléis adicionar alguna cuestión más, sobre todo de dudas, de tipo de dispositivo donde hay que hacerlo, qué es la firma básica y la firma avanzada, si se puede reutilizar la misma firma para distintos documentos, cosas como esas, luego salen las preguntas y las vemos. Bueno, de inicio simplemente el sistema, la utilización, por supuesto voy a hablar del nuestro, pero vaya, como un mero ejemplo de cualquier otro RP o sistema de gestión de información que tengáis, donde se van a poder incluir las aulas virtuales o las sesiones presenciales. En cualquiera de los casos, ya sea un RP como el nuestro o un RP como cualquiera de los que tengáis un sistema de gestión, va a tener una planificación de las sesiones, aunque solo sea porque las tenéis que presentar con antelación, como decís ahora, 2 días a Fundae, antes 7, ya veremos el año que viene, pero bueno, hay que generar una planificación de los grupos, de las acciones, donde se va a indicar las sesiones, el horario de las sesiones, donde se va a indicar
los alumnos y los formadores, no digo entregar a Fundae. Fundae sabéis que al principio solo se entrega lo que es la planificación, no los alumnos. Pero en el caso de este tipo de sistemas, ya que van a requerir firma a los alumnos y firma o acceso identificado a las salas virtuales, es necesario, no 2 días antes, pero sí en el inicio por lo menos, identificar a los alumnos. Y esto lo repito, como ha dicho Carmen antes, porque sí está en normativa y es necesario que se identifique de manera, obviamente, inequívoca a cada uno de los participantes y el tutor. Es decir, no vale alumno 1, alumno 2, me firman y ya ha firmado y ya está, y yo no lo he identificado y luego ya pondremos al lado quién era. Tenemos que tener una identificación, nombre, apellidos y DNI de cada uno de los participantes asociados, por así decirlo, a su acceso o a la petición de firma. Es decir, cuando firma, no firma en blanco y luego ya pondremos quién era. Tiene que seleccionar tanto el tutor, en el caso del profesor, en el caso de la presencial, por decirlo, pues como ahora se pasaba la hoja de firmas, aunque se supone que esto de pasar la hoja de firmas por clase, cada uno firma donde le dé la gana, porque es lo que hacía todo el mundo, no se debía hacer. Se supone que el formador, entre otras cosas, está ahí para poder identificar que Diego Pérez firma en la casilla de Diego Pérez y que es Diego Pérez. Es decir, que tiene una identificación y una, por así decirlo, validación de la identidad, aunque sea tan sencilla como verle la cara todos los días y que vaya a firmar en su casillita. Pero bueno, en cualquier caso, este proceso de firma, que ahora veremos, es individual por cada uno y por cada momento o documento. Es decir, no vale que firme el primer día y ya, como ha firmado el primer día, o firma el último y firma todas las sesiones. No vale firmar una asistencia y ya también, de paso, que me firme el cuestionario, el diploma, el recibido de material, etcétera. Salvo que el documento, por lo que sea, incluyese cada una de esas cosas. Es decir, está estudiando un documento, no 20. Ahora, el documento incluirá lo que queráis poner, lo podéis solicitar la validación por Fundae, etcétera, pero la firma, por así decirlo, contempla la aceptación o la firma, la ejecución de esa firma en el documento y en el momento que se está haciendo, ¿de acuerdo? No se puede digitalizar, como explicaba bien antes Carmen, diciendo, pues no podéis escanear esa firma y utilizarla para que, incluso con consentimiento del alumno, pero utilizar luego pegándola en 17 documentos en momentos distintos, ¿de acuerdo? Se firma el propio documento y se queda firmado. Bueno, vamos a comenzar. El sistema, como decía, va a disponer de una planificación de las acciones o de los grupos. Se suele convocar tanto en presencial como en aulas virtuales de manera automática, tanto a los docentes como a los propios alumnos, es decir, la convocatoria de toda la vida para decirle que va a haber un curso presencial o que va a haber una aula virtual o ambas, dependiendo si es bimodal, si es un curso mixto en este sentido, presencial pero con distintas sesiones en aula virtual, de manera que se le especifique al alumno cuáles son los mecanismos de conexión, cuáles son los mecanismos de acceso en el caso de aula virtual o la situación, la dirección en el caso de aulas presenciales. También se suele dar, si conocéis un poco el procedimiento de bonificación, se le debe dar una información específica a Fundae en la comunicación de preinicio para que puedan realizar las auditorías. En las presenciales, obviamente, es la dirección y los horarios, pero en las aulas virtuales o en teleformación se suelen dar unas informaciones adicionales o unos datos de contacto para que el inspector o el auditor vaya a poder visitar ese aula virtual y poder hacer su trabajo y su auditoría dando fe de que se está realizando en las condiciones adecuadas. Entonces, bueno, digamos que estos sistemas inscriben automáticamente a los formadores, a los alumnos, a los usuarios auditores del Servicio Público de Empleo y lanzan las distintas convocatorias. En el momento de inicio y no antes, que esto ocurre mucho, es decir, solo en el momento de la ejecución del curso, ya sea presencial o sea la virtual, el sistema va a requerir a los participantes la firma realizada en sus dispositivos capacitivos, es decir, en su smartphone, en la tablet, de manera que individualizada con su nombre, apellidos y para ellos, y lo que están firmando, por decirles el cuadro donde dice yo, Diego Pérez Donoso, con este NIF, aquí firmo que voy a asistir al curso presencial o que he asistido a esta sesión de aula virtual, la educación responsable, o que voy a asistir a esta sesión de aula virtual. De manera que estoy firmando en ese mismo momento, se va a quedar registro del momento en el que estoy firmando. Normalmente los sistemas deberían, el nuestro así lo hace, pero el resto de sistemas deberían temporalizar esa firma, pero no se temporalizan, no deberían permitir firmar a nadie previo al curso ni después del curso, solo durante la sesión del curso. Es decir, la firma debe ser exactamente igual que ahora presencial. La hoja no me la llevo yo a mi casa y firmo cuando quiera. La hoja está custodiada allí y yo la firmo cuando entro en clase. Debería funcionar de la misma manera. Y en el caso de presencial, estos sistemas, que también se mencionaba antes, se geolocalizan. Es decir, estos sistemas van a obligar a la firma, en el caso de la presencial, dentro del entorno de la presencialidad, dentro del centro de formación que hemos comunicado a Fundae 2 días antes. No va a permitir que un alumno firme en su puesto de trabajo o firme en su casa. Tiene que firmar en el sitio en el que está, lo cual genera una garantía y una validez de ese proceso de firma muy, muy importante que amplía con mucho las funcionalidades que podría darnos ahora el papel. Es decir, las garantías que nos podría facilitar actualmente la firma en un papel, que todos sabemos se puede realizar después, se puede realizar de donde queramos, etc. Entonces,
Este sistema, luego además dispone de ciertos seguimientos, auditorías que van a permitir saber si se ha firmado en un dispositivo o en otro, si firmó porque se envió por email al alumno su acceso directo a la firma, porque firmó en la tablet del formador después de que el formador dijera, pues sí, firma aquí Miguel, y clica y entonces ya firma Miguel, con lo que hay una identificación visual, es decir, en el aula virtual el profesor va a poder ofrecer su tablet o el ordenador que haya en clase para que seleccionando al alumno, al haberlo identificado, este vaya a poder firmar y establecer su rúbrica, su firma digital, que no es hacer una foto con el móvil a tu firma en un papel o escanear un papel, como bien ha diferenciado antes Carmen. Hay que dejar unos registros, en este caso tiene unos registros de presión, aceleración, etcétera, que se realizan, velocidad, el trazado, distintos trazados que se realizan al establecer esta firma digital. Y en el caso del aula virtual, normalmente recomendamos que también se utilicen este tipo de procesos y que una vez que se firme se acceda al aula virtual con los requerimientos que tiene esta aula virtual, es decir, con la necesidad de un registro de conexiones que permita identificar bueno, pues la entrada y la salida o las distintas entradas y salidas, porque luego, como sabéis, hay que hacer un sumatorio de ese tiempo, ya que, al igual que en presencial, van a requerir que se esté el 75% del tiempo conectado. No vale estar, pues si hay 3 días o hay 4 días de clase, yo he ido los 4, pero he ido un ratito cada día, no sirve. Tienes que estar el 75% del tiempo atendiendo, conectado, digamos, en la plataforma y debe haber evidencias suficientes para garantizar que eso ha sido así. Es decir, el registro de conexiones que os van a pedir, entre otras cosas, es para eso, es para sumar los tiempos, porque a alguien se le puede ir a internet en un momento o tiene que poder salir, pero el total del curso para poder ser bonificable tiene que llegar al 75% del tiempo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Con la firma garantizamos que accede esa persona, que identificamos a esa persona, que está dando su, bueno, pues como ahora cuando asisten a clase, ¿no? Y firman al entrar o a mitad de la clase, que el alumno firma que ha asistido y cuando finaliza tanto la sesión presencial como en aula virtual, y es un proceso muy importante, sobre todo en las aulas presenciales, sobre todo en las clases presenciales, como sabéis, ese acta, esa hoja de firmas también se firma por el formador o el responsable de formación, ya dependiendo del funcionamiento que tengáis. Pero eso establece, digamos, que da fe de que esa presencialidad ha sido correcta e incluso se realizan revisiones como, oye, sí, este alumno, pues en la presencial, imaginaros, firmó al entrar y luego se fue. Pues, el formador responsable de formación puede indicar en las observaciones que este alumno, además de no bonificarlo posteriormente, claro, sea con el equipo de gestión, pero establecer las observaciones con hora de salida o con alguna incidencia que haya podido ocurrir, etcétera, etcétera. Entonces, no permite, se obliga a que finalizada la sesión, el formador o el responsable de formación puedan firmar, eso ya no tiene que ser en el momento, puede firmar por la tarde, al día siguiente, una vez que lo revise, firme el acta de asistencia del curso. Estos mecanismos de firma, por supuesto, además de la asistencia, que es lo más importante con lo que siempre hablamos, establecen también mecanismos para la firma de recibir diploma, de recibir material, de recibir cuestionario, cualquier documento en este sentido que necesite esta rúbrica, esta firma por parte del alumno. De una manera muy cómoda porque al final son links, le llega un link al alumno, el alumno abre el link y ejecuta esta firma bien en la tabla del formador o incluso en sus propios dispositivos en aquellos casos que tengan correo electrónico o que puedan acceder. Con lo que eliminamos el 100% del papel. Todo esto queda gestionado, por así decirlo, imaginaos, en PDFs con la firma realizada y además se cifran electrónicamente, o se firman con certificados electrónicos, como los que ha explicado antes Carmen, certificados electrónicos válidos y de confianza, es decir, por así decirlo, luego llega alguien y coge este PDF con todas las firmas y lo firma electrónicamente. Si habéis utilizado firma de contratos o cualquier otro tipo de elementos de firma electrónica con certificado reconocido, digamos que eso lo que hace es meter en un sobre cifrado que deja que puedas leer el contenido, pero que nadie pueda editarlo. Es imposible editar ese documento, de manera que ya guardando ese PDF durante 4 años, que es lo que va a pedir la normativa, estamos evidenciando, uno, que se realizaron las firmas, que todo esto se hizo en su tiempo, no lo hicimos justo ahora cuando nos piden, oye, dame la asistencia y dame todos estos documentos. Y es cuando alguien, pues a veces manipulaba alguna cosa. Esto ya no se manipula porque queda, digamos, desde ya, como si lo metierais por registro de entrada, ¿no? Yo esto ya he hecho una copia, la puedo leer, puedo hacer lo que quiera, pero ya no voy a poder modificarlo nunca porque está protegido electrónicamente. Digamos que está ya cerrado con llave ese sobre y no se va a poder manipular. Con lo que da unas garantías que también son requeridas por el procedimiento bueno, pues de mantenimiento de documentos, de mantenimiento durante un largo tiempo, en este caso hasta 4 años, y todo eso se deja copia en los sistemas y se envían copias para que perduren el tiempo y ya no haga falta nunca más tener el papel en un archivador o guardado en una caja. Bueno, aquí voy a ir un poco más rápido porque ya lo he explicado, yo creo que está bien explicado, pero básicamente recordar que efectivamente hay muchos tipos de firma. La firma electrónica como tal tiene total validez, está regulada
cómo y dónde se puede utilizar en algunos casos generales y luego, pues, obviamente, como ha pasado aquí en el SEPE, pues mucha firma electrónica que existiese y tuviese validez jurídica y legal y de todo, pues llegaba el SEPE y decía, no se puede usar y no se puede usar. Pues ahora ya que se puede usar, vemos que hay muchos tipos. Y como bien aconsejaba, la norma y la que se va a utilizar en estos casos va a tener que ver con lo que sería la firma biométrica o la firma digital, la manuscrita ejecutada en un dispositivo electrónico, bien con un lápiz, etcétera. ¿Qué ocurre? Hay otro tipo de firmas, claro, y dependiendo de la empresa, si le parece más interesante y cree que dentro del procedimiento puede utilizarla, puede hacer la consulta a Fundae para que le den validez a la utilización de otro tipo de firmas, porque a lo mejor algunas empresas pues ya lo tienen gestionado en la utilización de la huella dactilar, el reconocimiento facial, etcétera, etcétera. Y bueno, lo tienen para todos los empleados, ya lo utilizan, pueden incluir una firma como esa biométrica a través de sus sistemas. Pero en cualquier caso es recomendable que se lance la consulta a Fundae porque a veces se confunden las firmas y los procesos de firmas. Y aquí simplemente lo voy a mencionar, pero apuntarlo en rojo en caso de que vayáis a utilizar otro tipo de firma que no sea la digital, la realizada vaya con el lápiz, ¿no? En el dispositivo capacitivo, porque pues hay empresas, por ejemplo, pues yo tengo la huella dactilar, o yo tengo el reconocimiento del iris con mis empleados, entonces ya lo utilizo. Bueno, lo utilizas bien, porque hay que firmar la asistencia. No es que tú tengas o que alguien cuando entre a trabajar ya ha puesto el dedo, tiene que con ese dedo, entre comillas, firmar la asistencia, dejar registro de cada una de las sesiones o cada uno de los documentos que va a firmar. Es decir, hay que hacer una utilización como si fuese la firma. Es un proceso específico para cada uno de estos pasos o cada uno de estos documentos. ¿De acuerdo? No vale con tenerla y que a finalizar, no sé, alguien firme con su dedo, pues lo he hecho todo, o que entre al centro de formación porque entra con el dedo y como ya tenemos en el rodillo esta entrada que ha entrado, ya vale para decir que ha entrado a clase, que ha recibido el material, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, hay que utilizarlo en la misma medida que se está utilizando ahora la manuscrita, pero se puede sustituir por firma digital en muchas de sus variantes. Esto a modo de curiosidad muy rápido, los sistemas de firma biométrica, porque lo conozcáis, bueno, básicamente lo que están almacenando es los datos de la ejecución de este dibujo, ¿no? Entonces, como veis aquí hay una firma muy similar, la firma de arriba con la firma de abajo, hechas por personas distintas, pero falsificando la firma, y los registros que nos va dejando, en nuestro caso, normalmente registran, bueno, pues el tiempo que ha tardado en hacer la firma completa, la inclinación en cada uno de los trazos del lápiz, la aceleración en cada trazo. O sea, hay gente que firma de una vez sin levantar el lápiz y gente que firma en varios segmentos o varios trazos con un tipo de firma en cada uno. Algunos se alargan más, unos son más rápidos, otros son más lentos porque lo dibujan, bueno, etcétera, etcétera. Como veis en este dibujo, bueno, pues el primer trazo que viene a ser la S, bueno, pues tiene una presión alta, tiene una gran velocidad en hacerla, al final es un trazado muy sencillito, deja un espacio de tiempo y empieza con el otro trazado, que ya es estas 3 letras de aquí en medio, vuelve a dejar otro espacio y hace una letra muy rápida, que es esta T, luego otra letra rápida, que sería la I, y otro trazado largo, que es esto en el tiempo, que sería este garabato, ¿no? Con el que subraya. Bueno, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, como la A y la N la ha separado, aquí aparece esta separación que no estaba arriba. Vemos mucha similitud en el resto de trazados, enormes similitudes en el resto de trazados, aunque empieza, bueno, pues aunque no seamos expertos, pero bueno, aquí vemos un pico fuerte que sería este inicio de la S, que aquí no tiene. Bueno, se pueden ver, como es a simple vista, grandes diferencias, que esto además en los informes periciales y en los tratados, con una información adicional, que es, como decía, la geolocalización, dónde se ha hecho, en el momento en el que se ha hecho, si se ha hecho a través del email personal del alumno, le ha llegado el link y lo ha hecho. Si lo ha hecho a través del profesor, cuando ha pulsado en Santi y se ha realizado esta firma. Bueno, digamos que además de esta información directa de la propia grafía, del propio dibujo de la firma, dibujo y proceso, presión, aceleración, etcétera, también quedan metainformación o información adicional registrada sobre cada uno de estos procesos de firma, bueno, que completan con muchísimo y sobre todo superan la evidencia que podía generar el papel, ¿no? En este tipo de procedimientos. Añadir, y es muy importante, que no solo se trata de tener la firma, sino que tenemos de alguna manera que tener vinculada con la persona que firma. No se trata de tener en un listado la firma de todo el mundo. Se trata de tener enlazados, de tener vinculados directamente en la firma o en el proceso, de manera lo que llaman anatómica, es decir, única, ya casi invisible, la identificación de la persona, nombre, apellido, Smith, que es con lo que se trabaja en Fundae, y la firma. ¿De acuerdo? No vale tener firmas por ahí y luego alguien dice, bueno, es esta la de Santi, esta es la de no sé quién. Tienen que estar totalmente vinculadas con la identificación del firmante, del alumno, del tutor, o sea, del profesor, del alumno o del responsable de formación.
Y, por supuesto, esta información hay que guardarla para poder luego atender cualquier requerimiento de auditoría o cualquier requerimiento de revisión. Bueno, garantías y seguimiento. Aquí vamos a ir un poco más rápido. La garantía y seguimiento, básicamente, es muy importante que vayamos a poder tener, como os decía, los documentos durante 4 años. Es decir, vamos a tener que incluir siempre la información con la que estamos trabajando en procesos a largo tiempo. Toda esta documentación, por supuesto, en nuestro sistema se guardan, pero en cualquiera que contratéis, alguien debe quedar responsabilizado para mantener durante 4 años toda esta documentación. Además, esta documentación es importante, digo, no solo que tengáis la firma, sino que esos certificados, esos documentos se cifren electrónicamente para mantener la garantía de que no son modificados en el tiempo, que nadie los va a alterar, que nadie va a firmar, aunque sea digitalmente, pasado mañana para adecuar una hoja de firmas, etcétera, etcétera. Es importante también que apliquemos garantías, como os decía, como la geolocalización. Firman en clase porque están en clase, no puede estar a 50 metros, a 100 metros, pero están en el centro, no están en su casa. Es importante que se firme en el tempo del curso. Puedo firmar 20 minutos antes, 20 minutos después, durante, porque por eso se enrolla un poco, se me ha olvidado firmar al principio, etcétera, pero no puedo firmar 2 horas antes ni puedo firmar 2 horas después. Tengo que firmar durante la ejecución del curso para garantizar que estoy ahí, que estoy firmando mi asistencia al curso. En el caso de asistencia, cuando estamos firmando los recibos de material, recibos de diploma, etcétera, es una cuestión distinta. Eso ya no tiene esa temporalidad ni la necesidad de estar vinculado a un lugar geográfico. En esos casos, por supuesto, se admite la firma sin estas restricciones. Y por último, es muy importante, como os decía, si se puede ampliar la información del control o la ejecución en el momento, pues sabiendo que se ha firmado con este tipo de dispositivo, que se ha firmado en esta aplicación o que se ha firmado porque directamente el email del alumno había un link y ha pulsado en él o porque en la tablet del formador se ha realizado esta firma, generan mayores garantías y procesos de seguimiento. Que además esperamos y creemos con casi seguridad que durante la regulación que establezca en los próximos años y en el que viene, en las siguientes, bueno, se empezarán a requerir ya de manera directa este tipo de garantías y seguimiento que ahora mismo bueno, pues no se ha normado por el momento, por las prisas y porque se ha hecho una referencia bueno, muy breve, ¿no? A la utilización, digamos que ha sido permisivo y flexible, pero tenemos que los próximos años, igual de permisivo y flexible, pero se regulará un poco más las necesidades de ampliación de garantía y seguimiento de esta firma. Bien, por resumirlas, como decíamos muy rápidos, es importante identificar al firmante, muy importante, que haya una confirmación de la persona que lo firma, que esté vinculado los datos que se están firmando y la firma, es decir, no vale que tengamos un papel por ahí con la firma y lo peguemos donde queramos, ni que la escaneemos, etcétera. Se deben utilizar estándares, bueno, los europeos, que al final, como os decía, graba la velocidad, la aceleración, la presión, etcétera, el proceso de la firma. Tiene que estar protegido para que no se modifique en el tiempo, que tiene que haber un certificado o algo que proteja ese documento para que podamos garantizar que no lo hemos modificado, no se ha modificado en el tiempo. Debemos ampliar garantías y restricciones como la geolocalización, temporalidad de la firma, etcétera. No vale firmar, yo firmo hoy y he firmado cualquier cosa, firmo cada cosa. Es decir, el documento de asistencia y es distinto al recibir el cuestionario o al recibir diploma, salvo que el propio documento indique todo eso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, continuamos. Ejemplos muy rápidos de utilización y ya pasamos a las preguntas. Este es un ejemplo de lo que envía, por ejemplo, nuestro sistema al formador, un email rápido en el que dice, bueno, pues hola, profe, accede aquí para ver tu aula virtual, de manera que el profesor accede y aquí ve ya los alumnos que están en la lista de espera del aula virtual, si ya han firmado la asistencia o no, y el profesor, simplemente con clicar aquí, ya puede acceder al aula virtual, pero ya va viendo el registro de quiénes están y quiénes no están. Y una vez que acaba el curso, una vez que acaba el aula virtual, ya sea la presencial o la aula virtual, el profesor va a poder firmar directamente desde aquí el acta, una vez que vea el tiempo que está cada uno conectado, etcétera, desde su propio panel. A los alumnos que les llega, pues un mail como este, tanto en presencial como en aula virtual, exactamente igual. Llega un email donde tiene un botoncito para firmar la asistencia. Si clican aquí, solo les va a dejar firmar 15 minutos antes del curso, 15 minutos después y durante el curso. No les va a dejar firmar, como digo, ni ayer ni mañana. Tienen que firmar en el momento del curso. Y además va a geolocalizar. Solo les va a dejar firmar si están en el curso. En caso de que no estén en el aula, el sistema les da un error y dice, oye, mira, disculpa, no os apareces fuera del rango, no es que geolocalice guarde su posición, simplemente si no está en el mismo lugar, no le va a permitir firmarlo, y entonces bueno, pues se le indica que como no está en el mismo lugar, pues debe hablar con el profesor porque no va a poder firmar en su propio dispositivo. Tendría que ir al dispositivo del formador a firmar. Si no, simplemente clica, procede con la firma y ha finalizado en el caso de presencial. En el caso de aula virtual, le redirigimos directamente, ya tengo vinculado su nombre, apellidos, NIF, la firma, le redirigimos directamente al aula virtual.
O si esto lo lee en el ordenador, escanea el QR, viene en el ordenador del profesor o viene en el suyo, escanea el QR y ya puede firmar directamente y acceder al aula presencial o al aula virtual. Y en el caso de declaraciones responsables, el sistema envía esto mismo, pero a la finalización del curso. Por la declaración responsable, pues el modelo que se utiliza es el yo, Diego Pérez, he asistido a este curso. El sistema igual me lo envía, clico en el documento, procedo con la firma y en este caso no hay geolocalización, en el caso del aula virtual, ni temporalidad, porque en la declaración responsable sí firmaría después. Bueno, un ejemplo, un panel de control donde podemos tener pues, 4 cursos, en este caso, curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, donde vamos viendo los distintos formadores que imparten cada curso. Si es aula virtual, si está ya en el aula virtual o no, este curso empezó una hora, oye, pues todo verde está. Este curso que es presencial, pues el profe no ha firmado aún o no está en el aula. Aquí vamos viendo los alumnos en tiempo real que están en el aula virtual o que han firmado ya la asistencia presencial. Lo vemos directamente. El sistema además tiene alertas y avisos, porque te puede decir, oye, ha empezado el curso, han pasado 20 minutos y no ha firmado nadie. O no ha firmado nadie en presencial, etcétera. Ejemplos de registros que van a pedir para las aulas virtuales, donde vamos teniendo, por ejemplo, en un curso, pues sesión 1, sesión 2, sesión 3. Cada uno de los alumnos, nombre y apellidos, el tiempo, la primera vez que se conectan, si han salido, si han vuelto a entrar, si han firmado, el tiempo de conexión de cada una de las sesiones, el tiempo total que habrá después y los documentos firmados en PDF de cada uno de los asistentes con su tiempo de conexión o las declaraciones responsables en caso de que haya sido una formación en aula virtual de la que no tenemos tanto registro o ser realizado por otro proveedor. Una cosa importante, el tiempo síncrono modificable. Hay que estar el 75% del tiempo en clase con el profe. No vale que el profe un día llegue 2 horas tarde o llegue 1 hora tarde, pero no estaban todos, ese tiempo no cuenta. Esto es como en presencial, pero si no hay profes se supone que no hay formación, ¿de acuerdo? Y eso no cuenta, no es bonificable. Ahora, dentro del tiempo que esté el profesor y estén los alumnos, sumamos el 75% y es correcto. No significa que haya que ir todos los días. Si tenemos 10 días de clase, 1 hora cada día y un día no vamos, podemos cumplir a la perfección el 75% del tiempo, porque un día hemos podido faltar por cualquier cosa. Hay que cumplir el 75% del tiempo, de las horas de conectividad, no solo asistir, que es recomendable todos los días, pero podríamos faltar 1 hora por algún casual, que haya sido un día completo, y aún así podríamos bonificarnos ese alumno. Bueno, como os decía, todos esos datos luego, ese Excel, por decirlo de alguna manera, más las firmas, etcétera, expediente, acción y grupo, muy importante. En muchos de estos sistemas tenéis simplemente pues, el nombre del curso, pero no se identifica si es de un expediente o de otro, si es un tipo de acción formativa a otra, el grupo, el número de hora, en fin, no se identifica suficientemente la acción bonificable. Es importante que se identifique. Además, por supuesto, los datos de los alumnos, el tiempo que están conectados, etcétera. Y todo eso se protege en un PDF con un certificado electrónico para poder guardarlo durante 4 años. Aquí os dejamos, simplemente para que lo conozcáis y podéis echar un vistazo, en un proceso de gestión de un aula virtual de 2 o 3 sesiones manual y un proceso de gestión de un aula virtual de 2 o 3 sesiones o presencial, da igual, con sistemas de firma electrónica para que veáis bueno, cómo amplía la garantía y cómo reduce el tiempo y los procesos un proceso u otro, pasando de casi unas 10 horas para gestionar el curso y casi 40 operaciones a poco más, a 2 horas y unas 6-7 operaciones, con lo que hay mucho menos riesgo de equívoco, etc. Bueno, vamos con las preguntas frecuentes y abrimos el turno. Simplemente las leo muy rápido y ahora vamos a abrir el turno. Bueno, la mayoría de ellas, que ya se trataron en anteriores sesiones, bueno, pues tienen que ver un poco con la primera resolución que hubo en abril en cuanto a qué era la firma. Yo creo que todo esto ya está bien explicado, qué es una aula virtual, qué posibilidades hay con las aulas virtuales y qué requerimientos de registros o de acceso a la aula virtual se van a tener. La mayoría de estas, ahora si tenéis alguna la vamos resolviendo, pero yo creo que han quedado más o menos claras en otras presentaciones y con el año que ha pasado casi desde que empezamos con estas. Ahora sí hay algunas que son interesantes y hay que repetir. Muchos preguntáis de nuevo lo mismo, el aula virtual con los registros que se exigen, si yo la utilizo en teleformación, ¿debo tener esos mismos registros? Si los tienen mejor, pero no. Si el aula virtual la ejecutas como formación bonificable en teleformación, es teleformación. Tienes el registro de acceso a la plataforma, etcétera, lo que te piden con la plataforma y sus actividades, pero no hace falta que tengas las firmas o que tengas un registro tan detallado de cada una de las cosas que se han realizado dentro del aula virtual, porque se considera una actividad más dentro de las de teleformación. Otra cuestión que suele salir mucho, ¿hay que dar acceso al SEPE para los aulas virtuales? Sí, claro, tiene que poder hacer auditorías in situ. Hay que darle, si lo tenéis en la convocatoria y lo veis en la aplicación, pues una información para que puedan o contactar con vosotros o acceder directamente, pero sí tienen que poder auditar las aulas virtuales. Bueno, es importante que recordéis eso porque muchos no lo tienen preparado o no han comprado usuarios de más o no pueden darlos y si os llaman y os lo exigen, no se puede decir que no lo hayáis tenido en cuenta, es que eso está ya regulado. Luego, otra de las partes importantes es la necesidad, y esto sí es importante, de identificación de los usuarios cuando entren a las aulas virtuales. No se puede incluir en el acceso al aula virtual un nick, yo soy Morenito23 y ya está, y he estado el 75% y me bonifico, ¿no? Morenito23 puede ser cualquiera. Tiene que haber
identificación clara entre el link que se envía, el NIF o el email y la identificación con el NIF, nombre y apellidos de ese alumno. Es decir, tenemos que saber siempre quién es cada uno, no se va a hacer a posteriori. Es muy importante que podamos de alguna manera garantizar que sabemos quién está en clase y que obviamente son los que luego vamos a bonificar. Declaración responsable está muy bien, pero no es la práctica diaria. La declaración responsable es cuando ha ocurrido algo, cuando una sesión o un curso, por lo que sea, porque va a dar otro pro, etcétera, bueno, pues no tenemos los mecanismos suficientes para el registro de actividades y vamos a hacer firmar a los alumnos que han asistido. Pero no podéis tener todo siempre firmado con las declaraciones responsables. Luego, sobre la declaración en teleformación, que también lo han preguntado. No, la declaración responsable solo sirve para aula virtual. En teleformación no la podéis usar. Teleformación no ha modificado en este sentido ningún reglamento ni ninguna adición o eliminación de requerimientos. Y luego, por último, la bimodal, es simplemente explicar que ya está mencionada, vaya, en la regulación que sacan del 18 de diciembre y básicamente es una combinada entre la presencial y el aula virtual que va a permitir que de manera concurrente en una sesión conviva un equipo de alumnos que puede estar por casualidades o por circunstancias de su trabajo en un mismo aula de formación porque tenían que asistir y algunos otros por lejanía, por COVID o por cualquier motivo no pueden asistir y van a participar en esta sesión presencial desde su casa a través de aula virtual. Obviamente el profesor tiene que estar presente para poder realizar la formación en las aulas virtuales y en la presencial, pero puede convivir en el tiempo. La bimodal no es simplemente que un día haya una clase presencial y luego otro lo hacemos a aula virtual, es que pueden incluso convivir en el tiempo. Bien, pues hasta aquí, pasamos al turno de preguntas. Dejaré compartir por ahora. Muchas gracias, Diego. Voy rápido porque tenemos una cantidad de preguntas importante. A ver, una cosa que me habéis preguntado bastantes por el chat. La sesión se graba y os la enviaremos una vez acabemos junto con los materiales que han compartido tanto Carmen como Diego para que los podáis estudiar en condiciones, ¿vale? Primera pregunta de Ana. Dice, Fundae establece unos modelos concretos de documentos, el control de asistencia, la entrega de material, etcétera. ¿La digitalización de estos documentos nos permite adaptar esos modelos para hacerlos compatibles con la tecnología necesaria para incrustar la firma digital de los alumnos? Claro. Obviamente hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con alguna aplicación y con algún proveedor, pero sí, efectivamente, de eso se trata en realidad. Se digitalizan, que no es escanearlos, es hacer un modelo que mantenga esa información, que sea fiel al objeto del documento, ya sea un contrato, ya sea una hoja de asistencia, un diploma, etcétera, y que permita, en vez de la firma manuscrita, pues a través de este tipo de dispositivos, realizar esa aceptación del contrato, de la asistencia, a través de un dispositivo capacitivo. Pregunta de Patricia, dice, al exigir una firma avanzada con datos biométricos, eso implica que todos los empleados de la compañía tengan firma biométrica, lo que supone un coste. ¿Esto es así? No, la firma, aquí hay que diferenciar dos cosas, es decir, la firma avanzada, lo que solicitan es firma digital, no esa diferenciación, no se hace mención específica que sea avanzada. Ahora, ¿qué ocurre? La firma avanzada tiene ya de facto validez legal, es decir, es lo mismo que la manuscrita, ya está regulada por una ley. La firma digital, es decir, el realizar tu firma en tu móvil, por ejemplo, o el realizar tu firma a través del iris, o realizar, bueno, pues hay un montón de firmas digitales, como hemos visto, aplican a esta parte de la normativa de Fundae, pero no requieren, y es distinto, no requieren un certificado electrónico como el DNI electrónico. Lo que ha dicho Carmen antes no es que sea obligatorio firmar con el DNI electrónico tu asistencia a clase, puedes tenerlo o no, y puedes usarlo o no. Tienes que realizar una firma digital, que hay un montón, con datos biométricos, datos físicos, etcétera. Uno de ellos, por supuesto, es el DNI electrónico, pero no es obligatorio que todos los empleados de una empresa tengan un certificado electrónico reconocido para poder firmar. Pueden firmar en la tablet del formador con cualquiera de los aplicativos que sean de uso extendido directamente en el modelo de hoja de asistencia, sin que el alumno, por su parte, vaya a tener este DNI digital, un certificado emitido. Pregunta de Noelia. En aula virtual remitimos vía mail el diploma del curso. ¿Sería necesario conservar el mismo con firma del participante? Bueno, ahí es que eso es una conversación un poco larga. Digamos que tú debes tener evidencia de la recepción del diploma, como mínimo del envío y de la intención de entregar, ¿no? Es decir, yo lo he entregado. ¿Qué ocurre? Si envías por email pero no llega a nadie porque va spam, porque te has equivocado en todas las direcciones de correo, etcétera, etcétera, podría ser incidentable. Ya has hecho una entrega de diploma que es como que el profesor cuando se todo el mundo dice, bueno, yo lo dejé en clase. Bueno, pues eso no es entrega de diplomas. Tienes que tener de alguna manera un mecanismo. Y es recomendable que tengas una aceptación o una evidencia. Sí, complemento, Diego,
Sí que es cierto, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero al final la puesta a disposición de los alumnos de este diploma, el SEPE lo está aceptando. Estoy totalmente de acuerdo, cuanto más se cierre el círculo y la retroalimentación, es decir, si lo mandamos por mail y tenemos un mail de vuelta diciendo recibido y gracias, eso es lo más potente, eso es, o una firma. Pero sí que es cierto que podemos confirmar que el hecho de tener evidencia de que se le ha mandado, sí que es cierto, puede ir a spam, el trabajador podría denunciar que no se le ha entregado, pero bueno, la empresa dice, mira, es que te lo he puesto a disposición, si estoy físicamente me lo firmas, pero si estoy por aula virtual y no tengo un repositorio de contenidos para que me figure la descarga, pues lo que hago es te lo mando por mail. Yo personalmente diría que si lo damos por válido, el mero envío. Como decíamos antes, si podéis ampliar, mejor, pero ojo, muy importante, claro, lo que ha dicho Carmen, hay que guardar copia del envío, me refiero, tú vas a tener que poder evidenciar que se lo has enviado, no vale decir, no, yo los envié por email, tienes que tener esas copias o tienes que tener la copia del envío. Es así. Vale. Cristina quiere saber si la adhesión al convenio también puede hacer con firma digital. Bueno, ahí la verdad es que justo ese ejemplo no lo indican, ¿no? En los ejemplos que pone Fundae. Se entiende que sí, pero eso es una cuestión ya distinta, no es un certificado de participación, es ya más una cuestión entre dos empresas que acuerdan ese medio. Ahí ya, digamos, hay un recorrido un poco mayor jurídico, hay más leyes que aplican en eso, ahí ya viene la ley de la firma digital, ya hay, bueno, estamos hablando ya entre comillas, aunque es un documento de Fundae, por así decirlo, un modelo, pero viene a ser ya un acuerdo entre dos empresas. Entonces, ahí entran cuestiones distintas y la auditoría o la validez de la firma, en ese caso, más allá de que obviamente es un documento, un modelo de Fundae, entrarían, bueno, pues, otros organismos, otros elementos tendrían que validar y yo firmé ese documento entre una empresa y la otra y quién denuncia o no, más que Exacto, al final es que la firma sea original y yo desde hace un año con motivo de esta crisis sanitaria ya no estoy firmando acuerdos de gestor ni contratos de encomienda a bolígrafo. Tengo mi firma digital original, válida, que a todos los efectos es lo mismo que firmar un original. Entonces, yo ya pongo la firma electrónica en todos los documentos, porque es una firma original. Creo que esta pregunta es para ti, Carmen, de Lucas. En nuestra organización seguimos sin la posibilidad de extraer los registros de conexión en aula virtual porque Teams, por ejemplo, pues tiene, es verdad, sus limitaciones según quien envía la invitación. ¿Podemos sobrevivir con las declaraciones responsables de asistencia? Teams sí que facilita registros de conexión. Hasta donde yo sé, antes del verano pasado no los tenía, se pusieron las pilas y yo he visto registros de conexión de Teams. Lo que no sé es si Teams tiene varias versiones o tienes que pagar un módulo adicional. Digamos que hay que preparar nosotros y efectivamente Teams tiene todos los registros necesarios, que no tiene ninguna limitación. Otra cosa es que, no sé, en Zoom o en no sé dónde sea más fácil para algún gestor descargar esas conexiones. Pero efectivamente los que tendrán que hablar con un proveedor para que les explique. Eso es, tendrá que explorar porque Teams tiene esa solución y un poco al hilo confirmo porque tenemos muestra de seguimientos que está haciendo la inspección y están cuestionando las declaraciones responsables. Están diciendo que no, que lo que quieren son los registros de conexión. Luego podremos ahí debatir si se están extralimitando o no según la norma, pero hay que tener los registros de conexión. Y en este caso, además, no valdría ese como uso Teams, es que Teams sí los tiene, con lo que todavía podría dar más guerra que solo se entregue la declaración responsable y no hagan caso a los registros de conexión, porque sí los tiene. Buena apreciación. María quiere saber, dice, realmente en nuestro caso lo que más nos carga de trabajo es el cuestionario de Fundae. Por un lado piden confidencialidad y que sea anónimo y sin embargo tenemos que recogerlo. Una vez relleno por parte del participante, pues hay que seguir haciendo gestiones. Dice, ¿hay alguna solución para digitalizarlo? ¿Alguna app? Sí, claro, muchas, casi todas, obviamente la nuestra, pero en el mercado la mayoría de las aplicaciones de gestión es una cuestión resuelta hace ya mucho tiempo. Normalmente lo mecanizan online, los alumnos se les envía un link para realizar el cuestionario. Es anónimo, no recoge el nombre, no recoge ningún dato personal, pero deja el registro de las contestaciones y las valoraciones del mismo. No hay que mecanizarlo luego, se mecaniza ya automáticamente y está a disposición ya de cualquiera de las empresas o incluso auditores de SP para luego poder ver, oye, dame las valoraciones o dame los registros que generan nuestros cuestionarios y se suele hacer, claro, de manera telemática.
Cristina pregunta, tengo una duda sobre el caso de teleformación y virtual, ya que habéis indicado que son válidos los registros de las plataformas y aulas virtuales, pero ¿qué sería válido solo en el caso de la presencialidad? ¿Qué ocurre con el resto de requisitos, como es el recibir diplomas, el material, etcétera? Bueno, yo creo que esto ya habéis abundado anteriormente. Sí, en resumidas cuentas es, Diego, yo que no soy informática, me explico, a ver, corrígeme si me equivoco, para los que entendemos de forma limitada, un alumno que no necesita firma digital ni nada puede entrar en una sala física, el profesor puede tener una PDA, una tablet y le dice al alumno, firma en este registro, conforme asistes, otro, firma en este registro, conforme te doy un manual. Firma aquí, conforme te entrego un cuestionario de evaluación de calidad y lo realizas. Y el alumno va firmando sin ningún tipo de requerimiento previo, más que el profesor tenga en el aula física un soporte. ¿Y qué ocurre, pregunta de Alicia, si una vez finalizada la formación y los alumnos ya se han desconectado, el formador se da cuenta de que falta la firma de uno de ellos, del cual además se sabe que sí que ha realizado el 100% de la formación? Bueno, pues ahí, ahora que conteste Carmen, yo doy mi experiencia preguntando esto en su día. Llevamos muchos años trabajando con Fundai, con SEPE, esto de las firmas y entre otras cosas, ellos venían a decir algo que creo que tenían razón, decían, no, si no es que pase nada, lo que no se puede es modificar la hoja de firmas, es decir, han asistido 23. 2 se van sin firmar, que se les ha olvidado, pero se van, que se quedan hablando con el profe y se les olvida, pero lo han hecho todo bien. Pero ya está cerrado ese acta, ese acta no se debe tocar, no puedes cogerlo 5 días después. Vale, no se nota, añado 2 firmas. Eso se queda como está. Y otra cosa, que luego ya veremos que hay una, pero otra cosa sería, que es el mecanismo que se debe utilizar, es en otra hoja de firmas, puesto por el profesor, oye, sí, Miguel y Juan se ponen sin firmar, pero yo doy fe, han asistido, están todo el día, se lo da a ellos, ellos firman, sí, es que me fui el jueves sin firmar. Es decir, queda en otro sitio, no engañas a nadie, todo es transparente. Y otra cosa es que a lo mejor algún editor diga, no, esto no me gusta, no sé, pero está bien hecho. Simplemente los alumnos que firmaron ese día se cerró el acta y eso ya está guardado y no se modifica. Y luego en otro documento adicional no intentas alterar algo que ya pasó, en otra documentación, estos 2 se fueron, les he pedido una especie de declaración responsable y sí, yo asistí, es que me fui sin firmar, se me olvidó, bueno, pues ya hasta ahí. Eso sería en principio el procedimiento que en su día nos comunicaron como, bueno, pues aceptable, ¿no? Lo que parece que quita la razón. Totalmente de acuerdo, lo cual quiere decir que depende de la inspección que te toque, te van a aceptar o no ese complemento. Pero, desde luego, clarísimamente coincido, nunca manipular un documento y nunca decir que se ha firmado en un momento cuando no es cierto. Pregunta de Sonia, ¿va a ser obligatorio vincular el móvil personal para poder realizar la firma? No. Además, como no es obligatorio tener móviles personales, ¿no? Que Fundai no llega hasta ahí, no te obliga nunca a que todos nos compremos un móvil. No, por supuesto, no es obligatorio vincular el móvil personal para la firma. Vale. Amparo quiere saber, dice, la experiencia de las empresas que están bonificando a través de modalidad virtual utilizando la firma digital con certificado cifrado. ¿Es necesaria la instalación de un software? ¿Cuentan todos los empleados con clave? La teoría, dice, está clara. Ay, espera, que se me va, que es muy larga y se me va por aquí. La teoría es clara, pero sería enriquecedor conocer experiencias reales para aterrizar la información. Nuestra experiencia real es... Sí. Perdona, creía que habías terminado. No, decía que si esta es muy larga, a lo mejor la podemos responder por... Bueno, yo creo que el objetivo de la pregunta se entiende. La mayoría de lo que estábamos comentando aquí no tiene que ver con el certificado digital. Es decir, en la mayoría de los casos y en los casos con los que estamos trabajando, pero porque el certificado digital, entre comillas, es un fracaso en este país en cuanto a la implantación personal, individual de los ciudadanos, es decir, ni mucho menos todo el mundo lo tiene, ni mucho menos, no es que lo tenga, ni mucho menos la gente lo usa, pero es que hay una gran mayoría que no sabe ni que lo tiene, que tiene su DNI, pues la renovó hace 1 o 2 años, que no sabe para qué vale el chip ese y ya está, y lo tiene. No se utiliza. Es decir, la utilización real del certificado electrónico para este tipo de cuestiones se utiliza entre empresas, gestores, cosas así, pero no los alumnos para ir a un curso de 2 horitas. Esto estamos hablando de la firma digital, es decir, el que todo el mundo tiene su posibilidad de firmar a través de algún tipo de firma digital, pero no es exclusivo del certificado electrónico. Además, de hecho, en nuestra experiencia no se está usando el certificado electrónico para el acceso a las aulas virtuales, que no es necesario, ni mucho menos, y además de no ser necesario, bueno, complica mucho porque no hay una implantación real masiva de eso. Se utilizan pues la firma en la tablet o en el pen, etcétera. Una puntualización interesante que hace Yolanda, dice, me surge la duda de la accesibilidad de estos sistemas en participantes con discapacidad.
Ahí, bueno, como una experiencia así rápida, nosotros trabajamos hace un par de años con la Fundación de la ONCE para una asistencia a cursos. No era bonificada, era para Fondo Social Europeo y ya utilizaban lo mismo, ya que, bueno, como era el formador que le ponía tablet, el alumno firmaba directamente en la tablet, tras la identificación del formador y de la persona, y firmaba su asistencia en la tablet. Y no generaba ningún problema porque al final, es decir, que el proceso de la firma, en principio, depende obviamente de las discapacidades que posibilitan ese tipo de firma, como otras tantas. Pues ahí obviamente no se podrá usar. Que el papel no facilita más, me refiero que de la misma manera, ¿no?, que te puede facilitar o imposibilitar el papel, pues este tipo de firmas realizadas sobre la tablet conllevan incluso alguna facilidad adicional, por movilidad, por ciertas cosas, pero no van a, y porque además se puede trasladar el proceso de firma al dispositivo del usuario si lo tiene adaptado de alguna manera, etcétera. Pero en cualquier caso no imponen ninguna dificultad mayor que el papel. Si tenemos los registros de conexión, pregunta Lucas, ¿necesitamos firma electrónica o declaración responsable o ambas cosas? Ninguna. Si tenéis los registros, bien, es decir, los registros bien, que tú los mires y digas, sí, yo aquí veo que se ha conectado, ¿cuándo ha salido? Puedo ver que ha estado el 75% del tiempo. Esto soy capaz de contárselo a alguien tranquilo. Con eso sirve, que es lo que dicta ahora mismo la normativa. Y lo guardo 4 añitos, no vale, que esto es muy importante, lo voy a dejar como una anécdota. Nos ha pasado con algún cliente, es verdad que al principio, pues tengo Zoom, he hecho ya 25 aulas, todo muy bien, ahora me he dado de baja ya, ahora me he ido a Teams, ¿y los registros de Zoom los ha guardado? No, hay que guardarlos 4 años, y guardarlos no es un trocito, todo bien guardadito, etcétera, porque durante 4 años no lo van a poder exigir. Eso es, la declaración responsable, perdón que complemento, tiene que usarse de manera excepcional cuando veamos que, como decía Diego antes, me ha hecho gracia, Morenito 16, si alguien se ha registrado así, una vez que el profesor ha empezado la clase y el profesor no se ha fijado en ese registro y cuando termina la clase aparece, a esa persona sí que se le puede decir, oye, firma una declaración responsable porque no te has registrado correctamente, ¿vale? Vale. Pregunta Alejandro si en la declaración responsable tiene validez una firma hecha en Word, por ejemplo, y pegada al PDF. No. Es como lo que decía antes Carmen de escanear, es lo mismo. Yo lo escaneo, lo copio y lo pego y no estoy, sobre todo porque no estás firmando, estás llevando un dibujo a un sitio, que es lo que estás haciendo si haces eso que habéis dicho. Tienes que firmar. Si a lo mejor puedes firmar con una X, porque tú firmas así, da igual, eso es una chorrada de firma, pero tienes que firmar. El acto, que deja una huella digital, una cosa, es el de que tú estás en ese documento, no en el de al lado, que puede ser casi, es idéntico. Bueno, ya son dos, habría que revisarlo exactamente, etc. Entonces, hay que hacerlo en el propio proceso de firma el documento. Es que la picardía no tiene límite y yo que tengo muchos listados de asistencia de mis empleados firmados, imaginad la cantidad de firmas que podría hacer en nombre de ellos. No, eso no puede ser. María pregunta, en el caso del aula virtual, ¿la entrega del diploma se puede posponer y requiere firma en ese caso? El diploma tenéis, bueno, que lo conteste Carmen, 2 meses. 2 meses. Los diplomas, el sistema permite entregarlo en un plazo máximo de 2 meses desde que finaliza el curso. Por lo tanto, se puede entregar en el momento que termina porque tenemos a los asistentes si es en presencia física y es lo más cómodo, hemos medido el aprendizaje y se lo hemos dado, o podemos crear un mecanismo para enviarlo en un plazo máximo de 2 meses y sobre todo tener el registro que evidencie que lo hemos entregado, que eso ya empieza a complicar un poco más, salvo que tengamos un sistema, por ejemplo, de firma digital o queramos dedicarnos a mandar mails a todo el mundo, pues que es bastante arduo, ¿no? María pregunta también, en el caso de aulas virtuales, ¿cómo se pueden recopilar los cuestionarios para la evaluación de calidad sin tener que enviar escaneado por email? ¿Existe algún modo de realizar dicho cuestionario y meter un enlace web o similar? Sí, normalmente, bueno, ya cada sistema o cada RP que tenga. En nuestro lo que hace es a cada uno de los alumnos, digamos, le manda un mensaje a la finalización del curso con el link específico para la complementación del cuestionario. Lo tienen ahí directamente en el aula virtual, aunque también se suele enviar por email. Porque el cuestionario, igual que el diploma, no es necesario hacerlo en el mismo momento. Lo puedes hacer el día siguiente, puedes evaluar el curso una vez que haya finalizado. Entonces, se les suele enviar también, y suele ser una buena práctica, enviar por email para que puedan hacerlo en algún otro momento. Y si no lo hacen in situ, no lo hacen en el momento del curso, porque a veces la gente, tengo curso 4 horas, viernes, cuando acaba se va y no pierden ni 5 minutos en hacer el cuestionario. Pero si os lo envías por email también al día siguiente, a veces es más fácil que se consuma, que se llegue a conseguir un número mayor.
Vale. Otra solución, perdonad, para las empresas que cuenten con plataformas, que cada vez son más, y no tengan la firma digital, es que la plataforma sirva de repositorio de contenidos y que el alumno con unas claves de acceso, incluso las aulas virtuales pueden estar integradas en la plataforma y hacerlo todo desde ahí. Y en esa plataforma subes el manual, el cuestionario de calidad, hacen la prueba de aprendizaje, suben el diploma y los alumnos, tal y como se van descargando, pues como queda en la teleformación, quedan registros de descargas que son las evidencias de que se ha entregado toda esa documentación. Sí, como dice Carmen, muy parecido a lo que serían las plataformas de teleformación para plataformas de presencial y de aula virtual. De hecho, la nuestra hace una cosa, como decía, se han generado ahora este tipo de plataformas para dar cobertura a toda esta documentación digital en presencial y en aula virtual. Diego pregunta si tiene validez la firma hecha a mano alzada, con Adobe Acrobat Reader directamente en un PDF. O sea, si utilizas el mecanismo de firma de Adobe, el mecanismo de sign que tiene, efectivamente, es un mecanismo de firma aceptado, igual que los contratos, etcétera. Tanto el de mano alzada como el que te permite pegar. No es lo mismo el de firma, es decir, porque lleva distintas cosas. La información que se guarda es un poco distinta. Si tú pintas, como en el Word, el pinto encima del PDF, nadie ha dicho que no, pero digamos que esa ya no tiene ninguna información más allá que el dibujo. Que no tiene presión, no tiene velocidad, no tiene nada. Es distinto al proceso de firma en estos dispositivos o proceso de firma que nosotros proponemos. Es verdad que no se ha identificado claramente que la firma, esa sería la más básica que hay, no tenga validez. Ahora, es verdad que le podrían exigir alguna auditoría sobre el procedimiento. ¿Cómo me garantizas tú que no lo has pegado aquí? Porque no hay ninguna diferenciación. ¿Cómo me garantizas, decir, al ya no tener ninguna información sobre el proceso, el momento, el tiempo, simplemente un garabato pegado en un PDF, el resultado impreso, imaginaros, es el mismo, un garabato en un PDF, pero no, cuando le pida más información no va a tener ninguna información adicional porque ese proceso es pegar una imagen encima de un PDF y no hay metainformación. No se dice claramente en ningún sitio que no, pero digamos que va justito. Es probable que tuviera problemas. Otra buena pregunta. Si enviamos el cuestionario por email y por lo tanto nos lo devuelven por la misma vía, deja de ser anónimo, ¿verdad? No, pero el email no se envía, no te devuelven el cuestionario. Para empezar, podría hasta ser anónimo si no lo lees, ¿no? Si no, tú te pones a guardarlo y ya está, no tienes por qué saber, este es el de Cristina. Pero normalmente se envía un link, nos envía el cuestionario, te lo rellena y te devuelven relleno por email, 1 a 1, con lo que no es que deje de ser anónimo, igual que en presencial, tú le das el cuestionario a alguien y luego se lo recoges, y dices, bueno, pues yo sé que si quiero ha sido no sé quién. Bueno, en cualquier caso, lo que se entiende es que no se deben almacenar identificando a la persona que lo ha hecho, ¿no? Aunque en algún momento concreto tú pudiera saber que lo ha hecho. Pero lo que se envía normalmente en los mecanismos generales por email es un link. No se envía el cuestionario para que lo rellenen y te lo devuelvan ahí adjunto con tu nombre y apellido. Se envía un link, lo hacen y ya está. Además, tengamos en cuenta que en presencia física hay personas que firman el cuestionario y además tengamos en cuenta que en la primera parte tienen que rellenar datos personales. Por lo tanto, si hay un curso de 6 personas, 5 hombres y una mujer y se declara el sexo, por ejemplo, pues lo estamos identificando, ¿no? Hay mucha gente que no le importa rellenar el cuestionario y que se le identifique y pueden incluso devolverlo por mail. Y no olvidemos que la obligación de la empresa es poner a disposición el cuestionario y el alumno escoge si quiere rellenarlo o no. Y aprovecho ya y digo, cuando un grupo no tiene ningún cuestionario de vuelta, convendría tener una declaración responsable del formador que confirme que lo ha entregado a los alumnos y que no han querido devolverlo, porque suena sospechoso que no tengamos cuestionarios de ningún alumno. Vale. Bueno, con esto también queda respondida una pregunta de Noelia, que dice que el cuestionario de calidad se podría entonces remitir a través de una encuesta online. Entiendo que es lo habitual. Eso es. Vale. Pero no se puede modificar el cuestionario. El cuestionario es exactamente el de Fundae, no se puede modificar. Vale. Pregunta Sonia también si la tablet del formador la tiene que facilitar la empresa contratante de la formación. Que sea. Estaría bien, pero vaya, no, ahí la normativa creo que no entra. No. Puede ser el centro de formación, puede ser la empresa que se bonifica. El propio profe que se ve la suya, en fin. También. Eso no hay normativa. Vale. Aquí nos pregunta Lucas, dice, en el registro de conexiones de Teams, por temas de protección de datos, no figura la asistencia de personas externas a la organización. Por ejemplo, si el formador es un proveedor, que no forma parte de la propia organización, ¿qué podríamos hacer para justificar la asistencia de ese formador externo? En realidad sí figura, es que depende, como decía, hay Teams, hay muchas formas de configuración, del tipo de invitación, si se hace por la API, si se hace a mano, o sea, depende cómo se haga,
los externos también figura el acceso, nombre, apellidos o el propio usuario de Teams con hasta el email que ha accedido, con lo que hay una identificación unívoca de ese formador al que has invitado. De todas formas, si el caso es el del formador, digamos que sería el menos malo de todos, porque tú vas a tener un contrato, vas a tener tú evidencias de alguna manera, pues eso, como decíamos antes, que el usuario XX23, por decir algo y no volver al nick de antes, es este profesor que le he contratado yo, que le he enviado un email que tiene este acceso y con el que ha estado interactuando y dando la clase. O sea, el caso del profesor sería el que menos importa, pero de todas formas no es una obligatoriedad de Teams que porque tengas usuarios externos a la organización, entended que hay centros que Teams tiene un usuario y dan clase siempre a todos los externos que son sus alumnos de otras empresas y se identifican perfectamente los usuarios externos. Eso sí, como digo, habrá que tratar con algún proveedor que sepa, contratar alguna aplicación como nuestra, etcétera, si no saben utilizarlo, pero Teams tiene esa identificación. Vale. Vamos a ir acabando porque nos quedan 5 minutos para las 11. Nos hemos extendido media hora, pero es que hay mucha gente conectada, todavía hay muchas preguntas. Y si se quedara alguna, os pediría, por favor, que hagamos como en otras sesiones anteriores, que las contestemos después, ¿vale? Porque además son todas muy interesantes y necesarias. Patricia quiere saber si se puede hacer el cuestionario de valoración mediante un formulario de Google. ¿Los datos que se vuelcan en este se pueden luego enviar tal cual a la inspección? Es verdad que están solicitando... Perdona, Carmen, continúa. Diego, corrígeme, hasta donde yo sé, Google Forms tiene un formulario que no cumple el formato de Fundae, ¿no? ¿O te permite reconfigurarlo? Es que no cumple el formato. Digamos que el objetivo lo cumple, tú puedes poner el mismo número de preguntas, etcétera, pero el formato no lo cumple. Claro. Lo único que estamos teniendo algún problema, esto como todo, luego ya en un juicio se gana. El problema es que la idea es estar todos contentos y no tener que llegar, ¿no?, al conflicto y a los problemas. Estamos teniendo mucho problema con algunos inspectores que incluso solicitan el impreso. Oiga, usted es que lo hizo por un cuestionario online, en Google, por ejemplo, en el que sea. Ya, pero yo quiero el papel que rellenó. Es que no rellenó ningún papel, lo hizo online. Pues yo quiero el papel. Bueno, entonces, incluso nos ha tocado hacer una aplicación que vuelve a pintar las respuestas de todos los alumnos, son anónimas, pero las respuestas de todos los alumnos en el mismo formato para imprimirlo en PDF. Y ya se quedan tan tranquilos. Pero bueno, eso es una estupidez mayúscula. Pero bueno, no lo han solicitado, no uno ni dos, muchos auditores. En cualquier caso, eso no lo permitiría Google, que no es que sea obligatorio, pero para llevarnos bien, digamos, que si te lo piden, lo tienes que hacer. Imprimirlos, entre comillas, en algo parecido a lo que rellenaron y entregárselo, aunque esto fuera una actividad digital de hace un año y medio. Vale. Dicho eso, no es que tengan nada malo Google en sí, quiero decir, al final son las mismas preguntas, pero es verdad que el formato, salvo algunos métodos de pago que hay con Google, que ya sí que te permite pintar de una manera mucho más parecida, pero al menos el logotipo debería estar, en fin, formato es un formato específico, ya ha hecho mucho hincapié de Fundae muchas veces que no se modifique ni el orden, ni los logotipos, etcétera, etcétera. Entonces, como mínimo, si no es como dice Carmen, como mínimo daría un poquito de guerra, podría dar un poquito de guerra. Yo no lo veo. Igual. Vale, vamos con las dos últimas, una relacionada con la firma. Dice, siempre se habla de lápiz, pero ¿la firma con el dedo o con el ratón es válida? Aunque hoy no se sirve el sistema de firma digitalizada, de hecho con el dedo en muchos de los, bueno, sí, vais a firmar, no te digo ya el Corte Inglés, pero un montón de sitios, los de correos ahora ya llevan este tipo de firmas, en cierto tipo de dispositivos, el dedo lo mismo, incluso se mide la presión, se mide un montón de información, que es lo mismo exactamente que un pen. El pen como tal no es obligatorio, digamos que la firma no es que se haga con el pen, es el trazado que se hace, etcétera. Facilita mucho hacerlo con el pen, pero no es que sea obligatorio. Y donde está ahí más la diferencia, no es solo hacerlo con el dedo, no, sino es que el dispositivo tenga, como digo, unas medidas suficientes que pueda dejarnos la velocidad que se ha registrado, presión, cambio de orientación, etcétera, etcétera. Y que haya un dibujo que luego pueda ser evidenciable que ha sido realizado por una persona. Vale. Y la última es de Vicente. Si la empresa dispone de un repositorio en el que colgar los certificados de los trabajadores al que ellos pueden acceder con sus claves y genera además un aviso cuando se incorpora un nuevo documento, ¿esto sería válido como justificante de entrega? Certificados en de diplomas. Sí. Sí. Los repositorios de contenidos, que normalmente pueden ser plataformas convertidas a la función campus virtual, son fantásticos porque subes manual, ejercicios, suelen hacerse pruebas de aprendizaje autocorregible, subes el cuestionario Fundae, subes el diploma y luego te genera los registros de se ha descargado el manual, se ha descargado el diploma. Nosotros lo utilizamos muchísimo. Es recomendable. Simplemente una anotación. Es importante que de alguna manera se puede evidenciar que a los alumnos o a los empleados se les ha comunicado eso. Oiga, usted va a tener el diploma, si le corresponde, aquí, va a tener esto aquí. Es decir, que no sirve porque hay muchas plataformas que las usan sobre todo en sede, pero luego en fábrica, en ciertos sitios, pues como los alumnos no todos tienen ordenador, no trabajan en ordenador, no entran nunca allí. Pues como mínimo habrá que comunicárselo, pues puede usted acceder de tal manera y tiene allí el diploma.
Vamos, que hay que comunicar que se usa eso. Si se tiene ese espacio, también hay una solución que es la integración de las aulas virtuales en ese espacio. Y entonces el alumno, para acceder al aula virtual, accede a través de ese espacio. Ya tiene, y cuando llega, ve su manual o ve el espacio para clicando entrar en el aula virtual. Y lo tienes todo integrado. De acuerdo, pues vamos a terminar porque eso ya, mira, ya son las 10:59, nos quedan como unas 20 preguntas, pero si no os importa ya las contestamos por privado porque es que son muchas y siguen cayendo, a la cual más interesante. Simplemente voy a citaros el último de los correos que he recibido, que es de María, que dice: muchas gracias, buen trabajo. Muchas gracias. Pues es que no tengo nada más que añadir, ha sido una sesión súper exhaustiva. Tenéis mi reconocimiento porque os ganáis el cielo, o sea, gestionando estas cosas me parece que es como, wow, una complejidad tremenda para algo tan necesario como es la formación, la formación para el puesto y para mantener la empleabilidad y para, bueno, pues para hacer nuestro trabajo mejor cada día. Así es que lo dicho, muchas gracias a todos los que os habéis conectado, que todavía estáis más de 200 personas aquí, y muchas gracias a vosotros por compartir de vuestro conocimiento. A todos os enviaremos el vídeo de esta sesión, los materiales que han compartido Diego y Carmen, y estamos a vuestra disposición, lo dicho, para contestar las preguntas que se nos han quedado en el tintero. Pues muchas gracias y buen jueves, Gracias. buen jueves Igualmente. prefestivo. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós.